Rodolfo Joar, ¿cómo le va? Buen día, César Medina de Radio Fan lo saluda. Buen día, César, un saludo para vos y la audiencia. Rodolfo, bueno, me imagino que preocupado por esta situación, ¿no? De sus compañeros aquí en este acampe, ingreso a la ciudad y a la espera, bueno, si se puede haber, dialogar y destrabar la situación más que nada, ¿no? Sí, muy preocupado. Esa preocupación es lo que llevó a que se organizara la marcha del Impenetrable, porque vos conocés como personas que viven en el portal del Impenetrable y periodistas, las condiciones que se vive en esa zona, y somos la provincia que tiene el primer índice lamentable de pobreza y de indigencia. En el Impenetrable esos números aumentan en forma alarmante. Si eso ya es una cosa estructural que venía, y se eliminan los merenderos, los comedores escolares, no hay medicamentos, las reparaciones de las ambulancias no aparecen, o sea, hay menos ambulancias de las que había, no hay médicos, bueno, crece la tuberculosis en forma muy preocupante, y bueno, ante esa situación, ante el anuncio inclusive del gobierno nacional de que se avanzaría sobre los derechos de los pueblos originarios y la posibilidad de que aparezcan inversiones extranjeras y que puedan apropiarse de sus territorios, bueno, se organizó esta marcha con mucho esfuerzo, con solidaridad de distintos sectores, bueno, y habiendo vencido el temor a la represión, que es una cosa que se propagandiza del gobierno nacional, bueno, era necesario no ver morir por cuestiones evitables a gente de todas las edades, a pequeños desnutridos, a ancianitos o a jóvenes que se mueren porque tienen un problema por las características de la alimentación, de comer con grasa, freír con grasa, torta frita. Bueno, hay problemas hepáticos que terminan en vesículas que si no hay cómo llevarla a un centro que se lo opere, mueren en el camino. Rodolfo, puntualmente, puntualmente digo, ¿qué piden? ¿Cuál es la demanda que hacen estos movimientos, bueno, estas personas? Bueno, inclusive se te podría mandar a vos, van desde el tema alimentario, que es la reapertura de todos los comedores escolares, el mantener los merenderos en cada uno de los lugares donde las comunidades se han ido organizando. Ese es el primer punto. Después el segundo punto es el tema del agua. Hay distintos problemas de agua en distintos parajes y localidades, son 45 las que se han movilizado, y el problema de salud. Hay lugares que tienen, como decía, ambulancias, pero por ejemplo, en la zona más al sur, que es Pampa del Indio, tiene 4 ambulancias, de las cuales 3 están en reparación de hace años y no aparecen, y tiene una sola. Y esa sola no tiene presupuesto para combustible. Bueno, no es posible en estas condiciones, hay que hacer algo. Lo mismo que en producción, la necesidad de semilla, de gasoil, en el tema de la vivienda, que es una de las causas fundamentales del mal de Chagas y que puede generar fuente de trabajo, como hay experiencias que hemos realizado en el Impenetrable construyendo con los compañeros Huichí, y el tema de los derechos humanos, por ejemplo, han desaparecido, como vos sabés, jóvenes desaparecidos, ha habido muertos que no se ha esclarecido la situación en los pueblos originarios, o sea, una serie de puntos que se expresa en un petitorio que se terminó de elaborar el fin de semana, porque nosotros llevamos con la marcha el viernes 9, el sábado y domingo se unieron los petitorios de todas las localidades en uno solo, y el lunes a las 7:15 de la mañana fue enviado al gobernador de la provincia. Se elaboró el fin de semana, te puedo mandar eso, una planilla donde están las 45 localidades y todos los temas que requieren una respuesta, y en ellos se pone cuál es la situación, ¿no? Una planilla donde está sentado, donde cada uno fue controlando, cada uno de los delegados fue controlando si estaba el petitorio que se le enviaba al gobernador. Eso fue así, con una introducción que analiza en qué marco se hace esta marcha de una política nacional. Se le pregunta al gobernador si va a estar del lado del pueblo o va a aceptar las
las políticas de ajuste que plantea el gobierno de Milei. Bueno, no hubo ese primer día hubo un acercamiento de la ministra de Desarrollo Social, pero el petitorio estaba en elaboración, se le dijo que se le iba a elevar, a partir de ahí no hubo más contacto. Sí, lo que hay es ver que los puntos que están expresados, como los que acabo de decir, empiezan a tener respuesta en territorio, como la apertura de comedores, haberse anunciado un recorrido de prestación de los DNI en distintos parajes, están anunciados, la visita de APA, de Desarrollo Social y de Salud, que recorren la zona, viendo cómo se coordinan algunas medidas, lo cuales son las respuestas a ese petitorio que requirió una marcha para hacer conocer, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, porque esto ha trascendido, la necesidad de urgente respuesta. Por lo tanto, por un lado, no hay conversaciones con el gobierno en el sentido de sentarse a hablar en lo que habíamos propuesto una mesa multisectorial de emergencia, donde estuviera el Ejecutivo, donde estuvieran los gobiernos municipales, donde estuvieran representantes también legislativos, porque se requieren leyes en algunos casos, las organizaciones de la comunidad, las iglesias, y se pueda poner arriba de la mesa la terrible situación que se está padeciendo y buscar puntos de acuerdo que permitan encontrar una salida. Bueno, estamos esperando que eso se pueda concretar, estamos hablando con todos los sectores para que así sea, y bueno, esperemos que se reflexione que esta es la forma de encontrar una salida coordinada, buscando puntos de unidad. Hay diferencias en cada uno de los sectores, el análisis político y demás, pero hay que partir de reconocer que las necesidades existen y encontrar los puntos comunes de dar una respuesta urgente. Ahora, Rodolfo, hablamos la semana pasada con el gobernador, hicimos referencia a este tema porque también se suma otro campe aquí frente a nuestro hospital del Bicentenario que lo lleva adelante Mercedes Sánchez, y dijo que no va a tener diálogo, que esos requerimientos o esa demanda que están solicitando lo canalizan todos a través del programa Ñachec, el programa alimentario, comedores, viviendas, y que no va a dialogar, que no va a tener contacto con estos movimientos sociales. Lo confirmaba el gobernador la semana pasada aquí. ¿Ustedes cuánto...? Sí, lo escuchamos, escuchamos esa grabación, la tenemos. Eso fue un debate que se dio en la Cámara de Diputados. Yo planteé un debate profundo porque se dice no va a haber intermediarios. Es un error muy serio, porque todo sector tiene su representante. La sociedad rural del Chaco, la Unión Industrial del Chaco de la Argentina, la Cámara de Comercio, las iglesias, los centros de estudiantes, los clubes de fútbol. Uno puede decir, bueno, yo voy a hablar con todos los hinchas de Boca y no voy a hablar con la comisión directiva de Boca. Yo voy a hablar con todos los ganaderos y no voy a hablar con los representantes de los ganaderos o de los trabajadores. No existe eso. Solo existe la posibilidad de negar la participación de organizaciones que en las peores condiciones de la Argentina fueron empujados a situaciones de hambre, de desocupación, que no lo han podido resolver desde el año 2001 hasta ahora, y encima no le quieren reconocer que tiene representación. Después puede haber representantes que no expresan realmente los intereses y se han beneficiado personalmente. Bueno, pero eso también ocurrió con intendentes o intendentas. Acá, por ejemplo, Resistencia, hay un fallo sobre la intendenta de Resistencia y el gobernador era la mano derecha jugando un papel de coordinador de gabinete. Bueno, entonces no vamos a sacar todos los municipios de la provincia porque una intendenta hizo eso, ni tampoco vamos a decir que los radicales hacen todo lo mismo que hizo esta intendenta. Entonces nos parece injusto que se plantee una generalización de hechos que algunos han cometido para entender que todos lo hacen y por lo tanto negar un tipo de diálogo que es imprescindible. Creemos que debe reflexionar en ese sentido el gobernador. No se le está pidiendo para las organizaciones, sí se le está pidiendo para las comunidades, y en todo caso se tiene que apoyar en las organizaciones sociales y tener un control y articulación con los municipios que controlen si las cosas se hacen, porque no tienen la estructura para poder hacerlo.
es imposible que se hagan merenderos en todos los barrios y en los lugares que hacen falta, sin apoyarse en la población, que es la que en el medio de la pandemia hizo todo el esfuerzo para mantener la alimentación cuando nadie asistía y cuando el Estado no estaba presente. Entonces nos parece absolutamente injusto que se generalice críticas y con eso se quiere dejar afuera a organizaciones que están sufriendo muy gravemente. Bueno, y si hay cosas de irregularidades, que se cumpla el seguimiento y se trabaje en forma conjunta. Eso es lo que hay que hacer. Ustedes conocen el trabajo de la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Campesina en Castel, y saben con la seriedad que se trabaja. Bueno, creemos que es injusto el trato que se está planteando. Al mismo tiempo, se están dando respuestas parcialmente, se está avanzando en la zona del impenetrable con una serie de operativos que tienen que ver con la marcha y la lucha que se hizo. Acá se quiere negar que esto es lo determinante, porque si no se hubiera hecho esa marcha, ninguna de estas cosas hubiera aparecido. Entonces empiezan a aparecer productos de esa lucha y del esfuerzo de las ancianitas que tienen 80 años y caminaron, a las mujeres que caminan con los niños alzados y a los cuales se la critica, pero saben que sus niños, si quedan allá en esa zona, van a morir de desnutrición o de alguna enfermedad que es evitable. Por lo tanto, es una dignidad muy importante en la Argentina, marca un ejemplo ante tanto y abrumador atropello que hay sobre nuestro pueblo, sobre los derechos, donde resulta que los poderosos son los que se benefician y son los que le rinden pleitesía, y a los que se hace sufrir se los quiere reprimir. Así que nosotros estamos con firmeza y buscaremos la forma de diálogo, porque ustedes han visto que ha sido pacífica la marcha, no se quiso cortar ruta ni cortar ni acampar en zonas que puedan molestar, se dejaron la canchita de fútbol, los juegos para que la población pueda estar ahí, y se lo está haciendo de la forma más pacífica posible, porque hay que unir a los sectores que están castigados, que son la mayoría del pueblo. Iba a preguntarte eso, Rodolfo, ¿hasta cuándo van a aguantar, van a resistir de esta manera, digo, con esta modalidad, con esta acampe? Bueno, hasta que se vea que las respuestas se dan, porque volver allá es volver en condiciones peores. Ya se empiezan a ver algunos movimientos, y eso lo vemos como positivo. Lo vemos como positivo porque estas cosas no ocurrían, a pesar de que se lo hacía conocer y que los conocían, no ocurría. Esto ocurre porque ya ha tomado Estado Nacional. Mañana hay una marcha y conferencia de prensa en la Casa del Chaco de todas las organizaciones que participaron en la marcha de San Cayetano el día 7, entre ellas las que han convocado acá, pero también la CGT, la 2CTA, distintas organizaciones sociales, la UTEP, mostrando cuál es la realidad del Chaco, y también para mostrar a nivel nacional que el gobierno nacional, que tiene 5 millones de kilos de mercadería que no reparte a pesar de la intimación de la justicia, mostrando una crueldad que no hemos visto desde la colonia, no vimos semejante crueldad, solo superada por la dictadura, que bueno, mataba con bala o secuestro, y acá es un genocidio silencioso de los pueblos originarios, principalmente los criollos pobres, dejándoles morir en la inanición. Bueno, no estamos dispuestos, nos paramos con dignidad, decimos las cosas como son los poderosos los que deben pagar este ajuste, y no el pueblo como está haciendo ahora, diciéndole que después va a estar mejor. Rodolfo, gracias por atendernos. Tienen ustedes esta semana trabajo también en la Cámara, ¿no? Esta semana, no, la semana que viene, porque se cambió cada 15 días, antes era toda la semana, ¿verdad? Ahora se cambió cada 15 días, y antes el horario era 14 horas, ahora es de las 8 de la mañana. Y esperamos que la Cámara, porque nosotros hemos presentado varios proyectos de ley que tienen que ver con esta situación, que tiene que ver con la emergencia alimentaria, todavía no ha podido tener despacho, que tiene que ver con la reparación histórica, recuperar la lengua de los pueblos de la zona de Napalpí, tiene que ver con el tema de la emergencia habitacional y laboral, que ahora hay que renovar esa ley que por unanimidad se aprobó, una ley que elaboramos nosotros. Bueno, hay muchas cosas que esperemos que sea esas las discusiones centrales, y no si hay que tener una pistola más o menos letal para resolver los problemas de seguridad, pues los problemas de fondo de seguridad se resuelven resolviendo las condiciones de vida, de trabajo de la población y teniendo la infraestructura para no andar caminando a oscuras por los barrios donde ni siquiera están las aperturas de calle. Así que son debates profundos que entendemos que es una obligación que tenemos que tener los diputados para estar a la altura de las necesidades que tiene nuestro pueblo.
Te dejo un abrazo grande, Rodolfo, gracias por atendernos. No, al contrario, un abrazo a vos y te agradezco esta comunicación. El diputado Rodolfo Schwarz